El loco de Palacio Nacional, también conocido con el estigma de narcopresidente, creó un conflicto internacional, el pendejo, al haber declarado en su circo del día 3 de abril del 2024 que las elecciones en Ecuador eran, en su concepto, muy raras, que porque la candidata progresista iba 10 puntos arriba y que Daniel Noboa, que resultó triunfador a la presidencia de Ecuador, triunfó. Y eso provocó, según el narcopresidente, ese triunfo amañado, ilegal, de Daniel Noboa, y además hizo responsable de ese fraude, según él, a los medios de comunicación, y todavía exigió que todos somos responsables de actuar con honestidad, con honorabilidad, y una serie de pendejadas que me llevan a la conclusión de que López, entre más tiempo pasa, ya perdió su ubicación de la realidad. Pero aquí el problema es que López, al meterse en conflictos internacionales, provocó el rompimiento de Ecuador con México al ordenar persona non grata y que saliera de ese país la embajadora Raquel Serur, y quedó encargado de ese despacho un señor de nombre Roberto, y resulta pues que se desató el conflicto porque hubo una intromisión a la Embajada de México en Ecuador. Se detuvo al exiliado, al refugiado, mejor dicho, Jorge Glass, que está acusado de infinidad de delitos, y se violentó también al señor Roberto, encargado del despacho, y entonces López puso el grito en el cielo y ordenó a su palera, Alicia Bárcenas, que es la canciller mexicana, que rompiera relaciones con Ecuador, y todo por el conflicto que él mismo provocó. Y para estar en contexto, me permito exhibir las declaraciones del 3 de abril que desataron el conflicto con Ecuador así. Hoy hablaba yo de que de manera muy extraña hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba. 10 puntos. Entonces, como 3, 4, 5 candidatos más, ¿no? Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de este asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña
en circunstancias, considero, muy difíciles, porque imagínense todos los medios. Pero ella sigue y sigue y sigue. ¿Y qué implementan? ¿O cuál es la segunda etapa? El crear un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos, y esto lo difunden todos los medios, con chalecos a los debates, pero todo armado. Pues no ganó la candidata. Y lo más lamentable es que continúa la violencia, que utilizaron nada más el momento. Y esto lo estoy exponiendo para que los dueños de los medios y los que participan en todas estas campañas asuman su responsabilidad, porque todos somos responsables, todos somos responsables, y todos estamos obligados a actuar con integridad, con principios. Nada de que es el tiempo de la guerra sucia y el fin justifica los medios y hay que traficar con el dolor de la gente. Bueno, el iluminado Mesías de Parro creyó que como trata a los mexicanos con las patas, con desprecio, con amenazas, con hostigamientos, se le hizo fácil meterse con los ecuatorianos y le salió el tiro por la culata, porque al violar el artículo 89, fracción décima de la Constitución Federal, que establece que el Ejecutivo Federal no puede intervenir en los asuntos internos de otros países y debe de respetar la autodeterminación de cada país según la doctrina Estrada, pues provocó que fuera declarada persona non grata la embajadora Raquel Cerur y le dieron 72 horas para abandonar el país, y quedó encargado de esa embajada un tal Roberto, un tipo mediocre también, que no tiene preparación diplomática y que se manifestó muy valiente, muy prepotente y muy rijoso, porque lo que se ordenó por el gobierno de Ecuador, que se allanara la embajada y se detuviera al que andaba persiguiendo la justicia, Jorge Glass, y fue sacado de la embajada donde estaba asilado, y fue violentado también ese tal Roberto, y lo pusieron en paz, lo tumbaron de hocico al suelo, y entonces López ya no tuvo más remedio más que resolver, terminar o declarar por terminadas las relaciones con Ecuador. Y pues esa circunstancia ahora López la está explotando
como si fuera la víctima. Ahora la señora Alicia Bárcenas dio el aviso de que se rompían relaciones diplomáticas y que no permitiría ese allanamiento, que recurriría a la Corte Internacional, y total, hicieron un conflicto haciendo responsable a las autoridades de Ecuador, cuando López es el responsable por entrometido. Pero esa intromisión de López en los asuntos internos de Ecuador no es a título gratuito. Lo que pasa es que López entregó millones de dólares a la candidata opositora porque es de izquierda. Y como López se ha convertido en el adalid de los tiranos del mundo, pues eso fue lo que provocó la ira de López, de que haya perdido su inversión. No hay otra explicación. Por otro lado, pues lo que le queda a López es aguantar vara. ¿Para qué anda de entrometido? ¿Para qué anda tirando el dinero de nuestros impuestos para crear paraísos socialistas en América? Eso ya se terminó. Estamos viviendo una modernidad. Eso del socialismo y del comunismo son utopías que no han servido para nada al mundo, al pueblo. Y resulta pues que salió muy ofendido el encargado de la embajada, quejándose que era increíble. Es lo mismo que hace López en México con los mexicanos. Permite las masacres. Ya van más de 185,000 mexicanos masacrados por la complicidad de López con la delincuencia organizada. Y este señor todavía se autoelogió diciendo que había defendido la soberanía de la nación y que quién sabe qué tanto disparate. Ciertamente una embajada y el personal diplomático tienen inviolabilidad, tienen inmunidad diplomática, pero pues López fue el responsable de empezar este conflicto, y como dice el dicho, el que se lleve se aguante, y es lo que pasó. Y para estar a tono me permito exhibir la prepotencia de este encargado de la embajada mexicana así. Riesgo de mi vida defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. Un grupo de policías de Ecuador irrumpió en la embajada de México en Quito y se llevó detenido al exvicepresidente Jorge Glass, a quien el gobierno mexicano le había concedido hoy mismo asilo político en medio de tensiones diplomáticas entre ambos países. Policías arribaron en vehículos blindados, acompañados de un contingente militar, y rompieron las puertas externas de la embajada y accedieron a los patios. Roberto Canseco, embajador encargado de México en Ecuador, corrió tras los autos blindados, en los que Glass y policías lo detuvieron en ese momento. En consultas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en particular del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano y las normas básicas de convivencia internacional, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. En este sentido, el personal diplomático de México en Ecuador abandonará ese país de inmediato. México espera que Ecuador ofrezca las garantías necesarias para el abandono del personal mexicano. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional. El gobierno. Como lo dije hace un momento, el que se lleva se aguanta, porque López fue el que empezó este conflicto. Y no solamente con Ecuador, así lo hizo con Perú, así lo hizo con Argentina, así lo hizo con los norteamericanos. Pero es que este tiene la dolosa intención
de convertirse en el adalid de los tiranos del mundo, y ha invertido millones de dólares. Es el caso de Cuba, por ejemplo, más de 225 mil millones de dólares. Le ha mandado alimentos en toneladas, gasolinas, petróleo en millones de barriles. En fin, que López es el responsable de este conflicto. Avienta la piedra y luego esconde la mano. Además, lo importante es que López está impedido para intervenir en asuntos de otros países y le encanta meterse en lo que no le importa, entrometido. Ese es el resultado de su carácter narcisista, y pensó que como juega con los mexicanos, los ofende, los ultraja, los amenaza, los hostiga, los humilla, viola sus derechos constitucionales, se burla en su circo. Pensó que iba a ser cosa fácil con los ecuatorianos, pero ellos están dando muestra de tener un valor cívico invaluable que nos falta a los mexicanos para de una vez por todas tumbar a este mesiánico sinvergüenza dictador de facto. Por otro lado, México forma parte de la ONU. Es ahí donde se debe de recurrir al Consejo Internacional de las Naciones Unidas, porque son los encargados de resolver los conflictos buscando la paz y la seguridad internacional. Y ello porque López es el responsable de esta situación. O sea, no tiene cara en hacerse el ofendido, en revictimizarse, cuando él fue el que ofendió al pueblo de Ecuador. Y creo yo que hizo lo correcto, porque si López viola la Constitución, bueno, pues recibió una sopa de su propio chocolate. Y como ya le faltan 5 meses a este loco, pues esperemos que ya no vuelva a meterse en problemas. Y más que meterse en problemas, es en meter en problemas a la nación, en avergonzar al pueblo de México a nivel mundial. Y eso pues ya debe de convencer a todos los mexicanos, sobre todo a los paleros, que les ha quitado su honor, su dignidad, que ya vean que este señor está loco de remate, que ya no tiene credibilidad, que no tiene moral, ni tiene ética, ni tiene decencia, ni tiene capacidad. Es un desalmado este pendejo. Pues al tiempo veremos quién tiene la razón. Gracias.